Mencionabas que tienen tasas de letalidad muy alta una vez que ocurre los brotes de vibrio, ¿verdad? Lo que mencioné en las tasas de letalidad fue en Vibrio cólera, que son tasas desde el 50 al 75%, y en Vibrio mulnificus mencioné que la infección es rápida, que llega a matar rápidamente, pero no tenía presente cuál es la tasa de letalidad en caso de Vibrio mulnificus. Ajá. ¿Y qué se hace en el caso de que aparezca un brote de cólera? ¿Qué En nuestro acciones país, toma el gobierno? Ajá. En nuestro país, cuando, para empezar, es considerado un brote cuando hay más de un caso. Entonces, hay un cerco epidemiológico, entonces se despliega la vigilancia. Por ejemplo, supongamos que fuera en un municipio de la sierra, de cualquier estado. Entonces, se investigaría el agua, si hay cuerpos acuáticos cercanos, se han desplegado dispositivos o operativos en donde se muestrean los cuerpos acuáticos con unas gasas especiales que son como una pelotita y se deja ahí, no sé, cierto tiempo, tengo entendido que es una hora, hora y media, y pues que el agua corra. Entonces se recoge y se manda a analizar. Otras acciones son dentro de la vivienda o vecindad o casas alrededor de donde se localizó la persona enferma, pues verificar cuáles son las medidas de salubridad que tienen, si tienen drenaje, si tienen vitrinas, hay hacinamiento, todas estas cuestiones que logren erradicar el problema o ver si existe un posible foco de infección. Esto lo menciono porque en nuestro país los brotes han sido más frecuentes asociados al consumo de agua contaminada. Sin embargo, si fuera el caso de que fuera por un alimento contaminado, en este caso, digamos un ceviche de ostión, bueno, una tostada o un cóctel de ostión, se localizaría en dónde fue los lugares donde posiblemente pudo ser el expendio de este alimento, y se decomisaría todo el producto, no solo el ostión, sino todo lo que pudiera haber estado en contacto con el ostión para asegurar que la enfermedad deje de propagarse. Una vez hecho este decomiso, sería importante ver o los proveedores, más bien dicho con el restaurante o el negocio, ver sus proveedores y ir, seguir la trazabilidad de este producto para lograr erradicar el problema o ver si existe la posibilidad de que surjan otros brotes, ya sea en esa misma localidad o en otros estados. Okay. Y en cuanto al tratamiento, ¿cómo se trata a los enfermos? Los enfermos con cólera principalmente se les rehidrata y se les repone los electrolitos y la glucosa para que una vez recuperados el balance hídrico y de electrolitos se pueda restablecer al paciente con antibióticos. No digo que se deje a un lado la antibiótico terapia, sino que es prioridad regresar el estado hídrico al paciente para que posteriormente se ya empiece el tratamiento con antibióticos y el paciente responda de una mejor manera. En el caso de una gastroenteritis por Vibrio parahemolíticus, como se ha visto que han sido limitadas, hay veces que el médico puede tratarlas como una gastroenteritis normal, bueno, no normal, sino que el médico no se espera a saber si es causado por Vibrio, por Salmonella, por E. coli, y podría recetar el antibiótico que pues está acostumbrado a prescribir. Pueden ser betalactámicos, pueden ser quinolonas, pueden ser sulfas, y entonces puede ser que el tratamiento sea efectivo o se autolimite porque la naturaleza de la infección de Vibrio parahemolíticus, mimicus, alpinolíticus, fusnici, colice, fluvialis está en que no son
no son buenos competidores con la microbiota, que es uno de los factores, y pudieran ser inhibidos por esta microbiota y entonces se limita la infección. O el restablecimiento del equilibrio hídrico, los alimentos, pudieran hacer que se esté frenando esta infección. Entonces no causa lesiones mayores. Sin embargo, como lo mencioné, si el paciente está en una condición de inmunocompromiso o está en alguna situación que pudiera generar un estado no adecuado, entonces sí es cuando hay mayor problema porque puede llegar a afectar otros órganos o causar la muerte. Bueno, y para finalizar, entonces, en tu opinión, ¿tú dirías no definitivo a los ostiones crudos, pescados, mariscos, o qué opinas? No, la verdad es que se recomienda que no se consuman crudos en ningún estado. Es más, personalmente, yo pensaba que, hace un tiempo, pensaba que los ostiones, si se consumían en la zona costera, eran menos riesgosos porque pues están recién pescados, están frescos. Sin embargo, analizando los hechos, la evidencia podría sugerir que no, que pudieran ser hasta más riesgosos precisamente porque la carga bacteriana presente pudiera ser más elevada. Entonces ya hay evidencia que dice que el jugo de limón y estos ingredientes que se le agregan a las ostiones para consumirse directamente crudos no eliminan al patógeno. Y aparte, es importante mencionar que los ostiones tienen un mecanismo de alimentación que es por absorción, por filtración, perdón. Entonces, el ostión filtra todo el agua que está a su alrededor y entonces va acumulando en su interior a las bacterias, no solo vibrios, sino otras bacterias que pueden ser o no patógenas. Y entonces, existe la posibilidad de que haya una alta carga. Entonces, el jugo de limón solamente va por fuera y pues no le estaría haciendo nada al patógeno. Y como se mencionó al principio de la presentación, el alimento le confiere esta resistencia al ambiente que pudiera generar la facilidad para llegar al órgano diana, en este caso el lumen intestinal, y entonces propiciar la infección. Hay algunos restaurantes que ya ofrecen en sus menús ceviches o cócteles con el producto cocinado. Y a las personas que son consumidoras de este tipo de productos no les gusta la idea porque dicen que no sabe igual, pero desde el punto de vista de la inocuidad es más recomendable porque estamos asegurando que el alimento no los va a enfermar. Ok. Muy bien, pues muy interesante la charla. Adriana, no sé si quieras, vi que estabas haciendo algunas preguntas a Lalo, no sé si quieras preguntar algo más. Pues yo tengo una pregunta específica y es con referencia, por ejemplo, si alguien se enferma, pero bueno, a esta persona, la internan, etcétera, ¿qué posibilidades hay de que haya más contagios o que solo sea él? Más bien que solo sea él o siempre hay secuelas en más de una persona. Hablando del cólera, si es causado por alimentos, siempre existe la posibilidad de que sean más. Si es causado por agua, definitivamente va a existir más probabilidad de que haya más enfermos. Precisamente en nuestro país, bueno, recuerdo que en el 94 fue el último brote más fuerte, porque hubo uno hace unos 4 o 5 años, en el 2003 hubo un brote, pero no fue tan sonado como en el de 94, en donde el gobierno desplegó campañas completas, monitoreos y demás. Entonces, como que se quedó esa vigilancia. Entonces, si existiera la presencia de un solo caso, pues definitivamente el paciente se le da los cuidados de aislamiento para evitar propagar la enfermedad en el caso de que el paciente sea el que disemine la enfermedad. O sea que podría presentarse caso secundario, no sé, que alguien, no sé, se me ocurre a lo mejor como la persona que tiene hepatitis A, que se recomienda su aislamiento, así. ¿Acá puede suceder eso?
Si está hospitalizado, pues ya estamos garantizando que sus excretas y que la persona como tal esté aislada. Pero si estamos hablando de un paciente que empieza a manifestar los síntomas de manera temprana y ya está excretando a Vibrio cólera, es muy probable que contamine ya sea su ambiente familiar o su ambiente en su casa o otro tipo de ambientes. Por ejemplo, ¿Trabajo? ya hemos hablado un poco sobre las personas de zonas socioeconómicas bajas. Vamos ahora a zonas socioeconómicas de nivel medio. Hablamos de un baño público, por ejemplo, donde no siempre existe una correcta higiene tanto de los baños como parte de los usuarios. Esa pudiera ser una fuente de contaminación. O esta persona, supongamos que por mala suerte o por fortuna o por probabilidad, sea un manipulador de alimentos. Y entonces aquí, si empiezan los síntomas, o más bien dicho, es una etapa temprana de la enfermedad, y no tiene buenas prácticas higiénicas como es el lavado de manos, y fue al baño, no se lavó las manos, y así preparó una ensalada que está lista para el consumo, es probable que la persona que se coma esa ensalada pudiera contagiarse de la enfermedad. Wow, qué interesante. Sí. Bueno, pues sí, coincido con Adriana, muy interesante este tema, ¿no? Sobre todo que en nuestro medio, pues, aunque ya como menciona se ha controlado, pues sí, por muchos años es uno de los patógenos que tiene mayor vigilancia en nuestro país, ¿no? Quizá el único, tal vez, que tiene una vigilancia epidemiológica. De hecho, esto se me vino a colación de que en informática hace como medio año hubo una situación de que un egresado se contaminó y estuvo muy enfermo. Y al día siguiente llegó todo salubridad, fueron a donde había llantas, fueron a los baños, desinfectaron toda el área de trabajo y pues era como algo muy referente, pero a mí se me hacía muy exagerado, entonces ahora me doy cuenta que no es exagerado. Sí, sí, de hecho, como mencionabas, ¿verdad? Lalo, la probabilidad de que se difunda rápidamente la enfermedad en caso de ser cólera, pues es altísima. Así es. Entonces se tienen que tomar todas estas precauciones de manera inmediata para evitar que se disemine rápidamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Precisamente, por ejemplo, otro ejemplo que es, a lo mejor no se mencionó mucho, es en la India, al ser un país tan poblado, pues todos sabemos que hay zonas en donde las condiciones socioeconómicas no son las mejores, y son estas zonas en donde no solo el cólera, sino otras enfermedades son rápidamente contagiadas por la densidad poblacional. Ahora, también es importante mencionar esto de la India porque esa región del país, del mundo, que es el sureste del continente asiático, es una zona endémica no solo de cólera, sino de todas las especies de vibrio. Entonces, se dice que en nuestro país lo más común es salmonela, causando salmonelosis. Entonces, hace una analogía que dice, en México, el cólera es lo que en India es salmonela. Es decir, en nuestro país es muy frecuente salmonela, pero poco cólera, y en la India es muy frecuente el cólera, pero muy baja frecuencia de salmonela. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Los videos van a estar disponibles para los estudiantes y bueno, ya si alguno de ellos también me voy a asesorar que tengan acceso al correo electrónico por si quieren hacer alguna pregunta directamente contigo. Ok. Bueno, ya sé que usted se los proporcione o también se los podemos dejar por aquí. Anda, eso es muy buena idea. Muy sí, bien. bueno, el correo electrónico al que se pueden poner en contacto es jlucero28@alumnos.uacu.mx. Si tienen alguna duda al respecto de este tema, pueden con mucho gusto escribirlas y trataremos de darle respuesta a la brevedad. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Adriana. No, a ustedes por invitarme. Muchas gracias.
No, muchas gracias a Gracias, ustedes. buenas noches. Igualmente, hasta luego. Adiós.